Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por darnos el privilegio, la oportunidad, Señor, de estar delante de ti. Alabamos tu nombre, exaltamos tu grandeza, tu poder, tu señorío, y te damos toda gloria y honra, y bendecimos cada vida, cada persona que nos escuchan a través de estos medios en cualquier parte del mundo, Señor. Háblales, ministrales, amado Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. La iglesia de Cristo dice: amén. Sé que no han desayunado, pero bien. Amén. Vaya al libro de Salmos, por favor, capítulo 69. Salmos 69. Y vamos a leer la palabra del Señor. ¿Ya lo tienen ahí? Salmo 69, verso 7 en adelante. Y póngale cuidado lo que vamos a leer ahí. Y he de pagar, Salmo 69, verso 7, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Oiga aquí este texto, el verso 8, ojo así: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban y cayeron sobre mí. Lea el verso 9. Porque me consumió el celo de ¿qué? De tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre ti. Amén y amén. Hoy Dios quiere hablarnos sobre el tema fuego extraño. ¿Fuego qué? Extraño. Cuando nosotros miramos, yo sé que cada uno de los que estamos aquí, todos, aún los que me escuchan, sabemos que es un fuego extraño. ¿Qué es un fuego extraño? Un fuego extraño es algo que está fuera de un fuego normal. Un fuego extraño es algo que de pronto nosotros miramos y decimos: wow, ese fuego extraño no se ha visto. Es un fuego extraño que sale. Y cuando nosotros miramos, tenemos que darnos cuenta que la iglesia en estos últimos tiempos, tenemos que mirar que se levantó fuego extraño. Y estamos pasando tiempos difíciles donde se levantará fuego extraño y seguiremos viendo fuego extraño. Aún en el mundo secular se verá fuego extraño. Cuando algo va en contra de la palabra de Dios, es un fuego extraño. Cuando la gente aprueba o apoya el aborto, eso es un fuego extraño para Dios. La idolatría es un fuego extraño para Dios. El pecado es un fuego extraño para Dios. Todo lo que desagrade a Dios es un fuego extraño. Y la iglesia hoy en día dentro, no todas, aclaro, no todas las iglesias, pero la mayoría, en vez de levantar un culto, un altar para el Señor, están levantando y ofreciendo fuego extraño en los púlpitos. Y eso es lo que se está viendo, fuego extraño. Y lo más triste es que la gente no discierne que es un fuego extraño, que eso puede desagradar y molestar a Dios. Cuando vemos aquí, el salmista David dice en el Salmo 69:9: porque me consumió el celo de tu casa. David, inspirado por el Espíritu Santo,
David, un hombre conforme al corazón de Dios. David, un rey, dice que el celo de la casa le consume. ¿Por qué sería? Porque David veía cosas que no eran normales dentro del pueblo de Dios. David veía cosas que habían profetas que se levantaban, los que no eran de Dios. Se levantaban profetas a hablar y a profanar y a encender fuego extraño delante de Jehová de los ejércitos. Entonces dice la palabra, David dice, porque el celo de tu casa me consume. Ahora usted dice, ¿cómo así? El salmista David fue un hombre que, inspirado por Dios, un hombre que vivió para Dios y un hombre con una revelación divina de parte de Dios. Si nosotros miramos los libros, los reyes, ningún rey tuvo la revelación que David tenía. Ningún rey tuvo el privilegio que David tenía de ministrar el corazón de Dios. David tenía ese privilegio. Y cuando David ve, dice que el celo de la casa le consume. Cuando usted mira la vida de David, nos damos cuenta que David únicamente tenía ojos ¿para quién? Para Dios. Él no tenía ojos para los lados. Excepto cuando hablan de David, lo primero que cuando decimos que David tenía esto, más de uno se imagina lo que pasó después con Betsabé, ¿sí o no? Pero antes de eso, David no tenía sino ojos para Dios. ¿Por qué? Porque el celo de la casa de Dios le consumía a David. David trataba de guardarse íntegramente delante de Dios. Y cada fuego que David ofrecía, cada holocausto, hablemoslo así, era agradable delante de Dios. Y por eso dice, el fuego de la casa me consume. Cuando usted mira a Dios, cuando usted ama a Dios de verdad, cuando usted ama a Dios, tiene celo por las cosas de Dios. Y hoy en día el celo se ha perdido. Ya la gente no le da lo mismo. Se ha perdido tanto el amor por las cosas de Dios. Se ha perdido tanto el amor por el servicio a las cosas de Dios. Ya no tienen ese celo. Entonces no les importa servir como quiera que estén. No hay celo dentro de la casa de Dios. Cuando realmente, cuando tú amas a Dios, el celo de Dios te consume y empiezas a vivir y a ser diferente para Dios. Esta es una persona que ama a Dios, que tiene celo de Dios, de la obra de Dios. Entonces sabe que eso es malo, no lo hace. ¿Por qué? Porque el celo de Dios le consume dentro. Porque la persona que ama a Dios, siempre escucha esto, va a vivir para Dios, sin importar lo que digan de ti, sin importar lo que critiquen, sin importar lo que te juzguen o lo que te quieran condenar o lo que te quieran levantar o el falso testimonio que quieran levantar de ti. Sin importar eso, cuando tú tienes celo por la obra de Dios, tú te cuidas para Él y vives conforme Él quiere. Eso era David. David tenía el celo. Otra persona que sintió celo por la casa de Dios, ¿quién fue? El Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo sintió celo, vaya a Juan capítulo 2, mire lo que hace. Entonces todo lo que vemos y lo que yo les decía ahora al inicio de los juguetes y de todo eso dentro del templo, ver a una persona, cuando tú ves a una persona, de pronto digamos, yo respeto esto, pero cuando una persona en medio de la predicación saca un celular y empieza a chatear, eso a mí me da celo. Eso me da celo. ¿Por qué? Porque nosotros vinimos es a adorar a Dios.
Entonces el celo de Dios debe consumirnos por la obra de Dios. Mira lo que dice ahí Juan, por favor. Juan capítulo 2, verso Juan 2. Juan capítulo 2, verso 13 en adelante. Mira lo que dice ahí. ¿Por qué cree que hizo Jesús esto en el templo? Porque sentía celo por la casa de Dios. Estaba cerca la Pascua. Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo, ¿en dónde? En el templo, a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. ¿Cómo los halló? Pare ahí. ¿Para qué era el templo? Para adorar a Dios. ¿Para qué era el templo? Para ir a adorar, para ir a orar. ¿Para qué era el templo? Para ir a ayunar. ¿Para qué era el templo? Para adorar al Rey de Reyes. Pero ¿qué había dentro de ese templo? Había fuego extraño ahí. Habían vendedores, habían cambistas, habían personas que estaban en el templo vendiendo bueyes, ovejas, de todo, palomas. Ahora alguien me dirá, pero pastor, las palomas las usaban para hacer sacrificios, los bueyes, los corderos. Pero la pregunta es, ¿estaba correcto ahí dentro del templo? No, porque todos estaban haciendo lo contrario de lo que Dios había mandado en su palabra. Pregunto, ¿hoy no se ve lo mismo dentro de muchas iglesias? ¿Se ve mucho esto? No se ve. Ya no llevan bueyes de 4 patas, ya no llevan corderos. Pero pobres los corderos que se sientan ahí y les quitan la lana. ¿Y qué dice ahí? Verso 14. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y a las ovejas y a los bueyes esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. La pregunta, ¿por qué cuando el Señor entra al templo? El templo era únicamente para adoración, para reunir, que entraba el Señor a escuchar la palabra de Dios. Pero cuando el Señor ve todo eso, dice el Señor que sacó a todo. Dice que el celo de la casa lo consumió. Vino el celo, vino la ira en el Señor y le dolió. ¿Cuántos les duele cuando usted ve a un hermano que se pelea con otro hermano? ¿A usted no le da celo? ¿Cuántos no les duele una persona cuando usted lo ve? No que le contaron. Cuando usted ve a un hermano que supuestamente, entre comillas, y lo ve sentado en una tienda echando cerveza o fumando cigarrillo, ¿qué siente usted? ¿Qué siente? Siente celo, siente rabia, siente tristeza, dolor, decepción. ¿Por qué? Porque esa persona es templo del Espíritu, ¿qué? Santo de Dios. Y ese templo no hay que tener bueyes, ni ovejas, ni asnos, ni palomas, ni monedas, ni ser cambista. Y hoy se ve lo mismo. Cuando usted ve un hermano, cuando yo veo un hermano, que yo lo vea, no que me contaron ni que me dijeron. Cuando yo lo vea, el celo me consume y yo me le voy encima y no a golpearle. Yo sí me le voy y le digo, hermano, deje de ser sinvergüenza. Ya varios he tenido que exhortar porque los he encontrado, no me han dicho, los he visto con mis propios ojos. Ya varios he exhortado y muchos no han vuelto por eso. El celo de la casa tiene que consumirnos.
el celo de la obra, por la obra de Dios. Sé que nadie es perfecto. Sé que todos tenemos debilidades. Todos tenemos fallas. Yo soy el primero. El problema es que el celo de la casa, cuando tú amas la obra, el celo te consume y ya vas a sacar esas ovejas, esos bueyes, vas a sacar esos asnos dentro de tu vida. Todo aquello que te impida agradar a Dios, tú los vas a sacar, los vas a echar fuera, porque el celo de Dios te consume a ti. Pero cuando usted ve esto y usted no saca eso dentro de usted, usted no tiene celo por la obra de Dios. Usted no ama a Dios. Hermano, si falló, saque eso, levántese y restáurese y avance. Pero no se quede ahí mismo, porque si usted dice que falló y se queda ahí mismo, usted no ha conocido a Dios. Eso es de ahí. Y dice, seguimos. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de ¿qué? De mercado. Casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa, ¿qué? Me consume. Me consume. Cuando usted ve a alguien haciendo algo mal, que usted lo vea, vaya en el amor de Dios y exhórtelo, porque el celo de la casa de Dios tiene que consumirlo a usted. ¿Qué dice en Marcos? Marcos capítulo 11. Mira, este Marcos es más radical todavía. Marcos capítulo 11, verso 17. Pero léelo desde el 15. Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. O sea, se volvió un negocio. Ahí había fuego, ¿qué? Extraño ahí. Dice: y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consintía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros las habéis hecho cuevas de ¿qué? ¿Y qué decía en Juan? Que habían hecho casa de mercado. Mercado. Pero acá en Marcos dice: vosotros convertisteis la iglesia donde se debe predicar mi palabra, donde debe estar mi presencia. Dice: ustedes la volvieron cueva de ladrones. ¿Por qué? Porque habían cambistas, había fuego extraño ahí en ese lugar. Y hoy en cuántas iglesias dicen: está la presencia de Dios, y levantan fuego extraño. Pregunto, ¿será que ahí está Dios? No, no está. Y sigue diciendo, ¿dónde quedamos? La han vuelto cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba al mirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Fuego extraño. Ahora somos templo nosotros del Espíritu Santo. ¿Qué hay en ti? ¿Qué sacrificio cuando tú levantas un incienso? ¿Qué oración es delante de ti? Hay un fuego extraño cuando tú estás. Cuando tú dices amas a Dios, ¿realmente lo amas o estás levantando un fuego extraño para Dios? Y eso es delicado. Eso es delicadísimo. Ahí en el templo, cuando tú ves en Marcos y en Juan,
el templo era para adorar a Dios, no para levantar fuego extraño. Y ahí estaban haciendo todo ¿qué? Lo contrario. Ahora sí vamos a ver qué pasa cuando alguien ofrece fuego extraño. Vaya al libro de Levíticos, por favor. Levítico en el Antiguo Testamento. Eso está después de Éxodos. Es el tercer libro de la Biblia. Levíticos capítulo 10. ¿Ya lo tiene ahí? Dice así la palabra del Señor. Capítulo 10, verso 1, pero ahí hay un título que dice: el pecado de Nadab y Abiud. Ya lo tienen ahí. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego ¿qué? Extraño. De ahí sale el título de lo que Dios quiere hablar, fuego extraño. Pusieron un fuego extraño en donde que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová, los quemó y murieron delante de ¿quién? De Jehová. Fuego extraño. Y dice ahí: entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aarón, yo creo que me imagino que iba a hacerle el reclamo a Moisés. ¿Por qué? Si ellos entraron al templo, ellos estaban ahí, iban a ofrecer sacrificio, incienso, iban a ofrecer, pero hicieron algo contrario a lo que Dios había ordenado. Recuerden que Aarón era el sacerdote de la tribu de Leví. Era sacerdote. Y ellos dicen que fueron a ayudarle al papá a ofrecer sacrificio, incienso. Y dice que fueron a aprender cuando ellos ofrecieron algo contrario a lo que Dios les manda. ¿Qué hicieron ellos? Ofrecieron fuego ¿qué? Extraño. Cuando Nadab y Abiú ofrecieron el fuego extraño, escuche esto. Cuando ellos ofrecieron fuego extraño, Nadab y Abiú, si Dios no los hubiera matado ahí en ese instante, créame que ellos hubieran seguido ofreciendo fuego extraño. Hubieran seguido. Como se ve hoy en día en los púlpitos por años, ofreciendo fuego extraño dentro de los púlpitos. Pero dice la Biblia que Nadab y Abiú fallecieron ahí mismo, porque ofrecieron algo, un fuego extraño que Dios no había mandado. Hicieron lo contrario de la voluntad de Dios. Y eso hoy pasa dentro, afuera, dentro de las iglesias y fuera de la iglesia. Gente que quiere que Dios los bendiga, que Dios los ayude, pero en vez de agradar a Dios ofrecen fuego extraño delante de Dios. Hacen lo contrario de lo que Dios quiere que ellos hagan. No peques si sigues pecando. No robes si sigues robando. No mates si sigues matando. No adulteres si sigues adulterando. No forniques si sigues fornicando. No mientas si sigues mintiendo. ¿Cómo quieres que Dios obre a favor tuyo? ¿Cómo? No murmures. ¿Cómo? Que a veces queremos ver la mano de Dios, el favor de Dios. ¿Por qué? No se ve porque ofrecemos fuego ¿qué? Extraño. Un fuego extraño. No murmures los unos de los otros. ¿Qué le pasó a María y a Aarón, la hermana de Moisés? ¿Qué les pasó a ellos? Por murmurar de Moisés les cayó ¿qué? Lepra. Y tuvieron que sacarlos del campamento.
A veces nos pasa a nosotros como humanos. A veces decimos, no, hermano, no. A veces pensamos que Dios es cruel. No. El mismo Dios de Génesis es el mismo Dios de Apocalipsis. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. Dios es un Dios de gratitud. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Pero también Dios es un Dios de fuego. Es un Dios de justicia. Por más que ame al pecador, Dios no puede pasar su justicia por encima del amor. Dale ese aplauso al Rey. ¿Y cuántos dentro de las iglesias hoy en día se encuentran levantando fuego extraño en sus propias vidas? Hacen lo contrario a lo que Dios quiere que hagamos. En Juan dice: el que me ama, los mandamientos guarda. El que me ama a mí, guarda la palabra. Y a veces uno, como humano falla, ¿no? Porque somos carne. Pero eso no nos hace que nos justifiquemos para cada día estar ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Y esto lo hicieron dentro del templo. Vuélvelo a leer 10, 1 y 2. Levítico, por favor. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, tomaron cada uno incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego que extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. Y mira lo que dice el 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que ha hablado Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, o sea, los que a mí me busquen, que se santificaren, que buscaren la gracia, la santidad, y en mi presencia de todo el pueblo estaré, dice, seré glorificado. Y Aarón cayó. A veces no pasa eso, que uno comete un error, falla y no le sale lo que uno quiere, y primero va y le hace reclamo a Dios. ¿Por qué esto, Señor? ¿Por qué aquello? No, primero detente y mira si no has ofrecido fuego extraño delante de Dios, con tus hechos, con tus acciones, con tu forma de ser, con tu testimonio. Y hoy se ve eso. No, vuelvo y aclaro, no en todas las congregaciones, no en todas, pero hoy vemos dentro de muchas congregaciones, vemos que predicadores en los púlpitos ofreciendo fuegos extraños, como el disfraz de los niños, los disfrazan. Esto es un fuego extraño delante de Dios. Y ofrecieron fuego extraño, dizque al Señor. Y son enseñanzas que van en contra de la voluntad de Dios. Y yo vuelvo y lo repito y lo reintegro, porque la Biblia es clara. Hoy en día se ha levantado un fuego extraño dentro de los púlpitos. Es sobre el evangelio de la prosperidad. Ese evangelio de la prosperidad ha hecho un daño tan grande a la iglesia, al evangelio, que todo lo que hacían en Juan, compraban los cambistas y vendían. Hoy en día dentro de los cultos, en las iglesias, no en todas, se ve lo mismo. El evangelio de la prosperidad ha hecho un daño a la iglesia, donde les han enseñado que entre más plata das, más recibes. Entre más pactas, acércate y clama, reclama. Esos son fuegos extraños en los púlpitos. Y lo peor, ¿sabes qué fue? Que el pueblo, cuando vino el fuego sobre Nadab y Abiud,
y los consumió. El pueblo ni siquiera se dio cuenta de que era un fuego extraño. Y así están dentro de muchas congregaciones. Están llenos, pero están ciegos y no se dan cuenta el fuego extraño que les están vendiendo ahí. Fuego que va en contra de la voluntad de Dios. Predicaciones que van en contra del evangelio. Ese evangelio de la prosperidad va en contra del evangelio verdadero del Señor Jesucristo. Donde a usted le dicen, hermano, acepte a Cristo y se le acaban sus problemas. Eso es una mentira. Eso es lo que venden hoy en día en los púlpitos. Donde a usted le dicen, hermano, usted está mal, acérquese a Cristo y se le acaban sus problemas. Eso es una mentira. El evangelio verdadero dice, por mi causa serás vituperado, por mi causa serás perseguido, por mi causa tendrás pruebas, circunstancias, pero dice persevera, porque el que persevera hasta el fin, este llevará la corona, este será el ganador del cielo, el que persevera hasta el fin. Pero hoy no. Se ve fuego extraño como que venga, selle la palabra, pacte, declare. Esos son fuegos extraños en los púlpitos, los cuales Dios nunca mandó a hacer eso. Mira lo que dice. Ya lo leímos, Marcos. Dice que ustedes, dice, volvieron mi casa, que era casa de adoración, casa donde debemos ir a aprender de la palabra de Dios. Dice, ustedes lo volvieron cueva de ¿qué? De ladrones. Y eso es lo que se ve en muchos lugares hoy en día. Ladrones robando la lana de las ovejas. Y la gente ni siquiera se da cuenta que hay un fuego extraño ahí. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿qué consiguió el Señor Jesucristo? Discípulos. Un discípulo es aquel que está dispuesto a aprender de su maestro. Este es un discípulo que está dispuesto a ser enseñado. Pero hoy en día no se ve. Hoy en día se ve que los pastores ya no tienen discípulos sino escoltas. Jesús no tenía escoltas. Jesús tenía discípulos a los cuales cuando Él se iba a ascender al Padre, los discípulos seguirían la obra del Señor. Seguirían las mismas pisadas de Cristo, predicando el evangelio hasta entregar sus propias vidas por el evangelio. Eso era lo que el Señor hacía. Pero hoy no. Hoy ya no son discípulos, hoy son escoltas, quebrantando un mandamiento donde dice no matarás. ¿Para qué paga una persona una escolta? Fuego extraño. Mire lo que dice Lucas capítulo 14, por favor. Lucas capítulo 14, verso 25 al 27. Lo que cuesta seguir a Cristo, dice. ¿Qué cuesta? Es no quemar fuego extraño, eso cuesta. Porque vienen costumbres, creencias aferradas a la vida del ser humano. Cuando yo celebro las fiestas paganas que el mundo celebra, ¿qué estoy haciendo yo? Ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Pero hoy en día no. La gente muchas veces dentro de las iglesias lo ve tan normal eso,
que antes se enojan cuando les tocan sus becerros, cuando les tocan sus bueyes, se enojan. ¿Y qué dice Lucas 14, verso 25 al 27? Lo que cuesta seguir a Cristo. Grandes multitudes iban con él, y volviéndose él les dijo, ¿quién iba? Multitudes, miles. Y dice, y les dijo, si alguno viene a mí, él no les dijo vengan todos. Ojo con esto. El llamamiento no fue para todos. Él no le dijo a la multitud vengan, no. Dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, le dijo. Yo aclaro aquí algo. ¿Cómo aquí si alguno viene a mí y no aborrece a su padre? Eso no quiere decir que usted tiene que tenerle o cogerle odio o fastidio a su papá, a su mamá, a sus hermanos. No, aborrecer significa soltar las costumbres que hay en el corazón de ellos, soltar lo que te han enseñado. Eso significa dejar. Pero también dice, si alguno ama más a su padre, a su madre, a su esposa, hijos, trabajo, finanza, más que a mí, no puede ser mi discípulo, dice. Porque quiere que le diga algo. En el corazón suyo y en el corazón mío solamente debe estar en primer lugar, el Señor Jesucristo. Si usted tiene eso claro, las demás cosas todo se dan por añadidura, todo. Pero si usted no tiene claro eso, usted va a empezar a ofrecer fuego extraño delante de Dios. Porque entonces ya usted no va a amar a Dios, sino va a amar más a su papá, va a amar más a sus hijos, va a meter a la mano al fuego por sus hijos o por su esposo o por la familia. No, ame su familia, sí, vaya, visítelo, sí, pero hermano, el primer lugar en su corazón debe ser Dios. Eso es lo que está diciendo ahí. Por eso él dice, si alguien ama más, no puede ser mi discípulo, porque eso le va a impedir entregarse con verdad. Y hoy vemos eso. Los hijos, volviendo a Levíticos capítulo 10, los hijos de Aarón no tenían temor a Dios. Escucha esto, no tenían temor a Dios. La pregunta es, póngame cuidado, ¿ellos conocían lo que se debía de hacer? Sí. ¿Ellos fueron enseñados desde pequeños? Sí. Pero el temor de Dios se acabó en ellos. Ellos quisieron probar al Señor, tentar a Dios. Y cuando yo hago algo que va en contra de la voluntad de Dios, conociendo la verdad, eso ya es tentar a Dios. Eso es ofrecer un fuego extraño delante de Dios. ¿Por qué? En esto me centro. La Biblia dice que nosotros somos ¿qué? Cartas abiertas, somos templo de Dios, pero dice que somos cartas abiertas. ¿Qué es una carta abierta? Dice que somos la luz, como un bombillo que alumbramos. Dice que somos la sal de la tierra. Y cuando usted no es luz, dice que nosotros debemos demostrar la luz ¿a quién? A aquellos que no la conocen. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo muestra usted la luz? ¿Cómo muestra a Cristo reflejado en su vida? ¿Cómo lo muestra? Con su testimonio. Yaró, Abiud, Nabad y Abiud, ellos perdieron el temor a Dios. El testimonio nuestro, donde quiera que estemos, debe ser agradable delante de Dios y delante de los hombres. Porque con tu testimonio tú puedes estar levantando una ofrenda agradable delante de Dios.
con tus actos, con tus acciones. Pero si tu testimonio no es acorde a lo que tú haces, a lo que la palabra de Dios dice, estás ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Y la Biblia dice: ay de aquel que por quien viene el tropiezo, ay de aquel que haga caer a uno de estos mis pequeños, dice. Lo que más debemos guardar aquí en la tierra mientras estemos es nuestro testimonio delante de quien sea. Donde vamos, lo que hablamos, lo que decimos, lo que oímos. Y hay mucha gente, lastimosamente, que dentro de las iglesias se vuelven como canecas de basura a los oídos. Oyen un chisme y eso empiezan, mejor dicho, parecen, alguien dijo, parecen los osos hormigueros escarbando. Hermano, cuide su testimonio, cuidémoslo donde estemos. Porque, hermano, mírame, cuando tú te determinas, escucha esto, cuando tú te determinas, una cosa es que tú te determines, otra cosa que tú seas impacitante, otra cosa que tú seas visitante, eso es muy diferente. Pero cuando tú te determinas por Cristo de verdad, déjame decirte que tú vas a acarrear un problema con el diablo, porque te vas a le ganar el gran enemigo que es Satanás. ¿Por qué? Porque así pasó con Jesús. Satanás se levantó contra Jesús porque Jesús, el testimonio hablaba por sí solo. Se levantará gente que vaya en contra de ti, gente que te tenga envidia, gente que aún busque la forma de buscarte, como dicen con todo respeto el dicho popular, buscarte el quiebre para hacerte quedar mal o sacarte del plan, del propósito divino de Dios. Cuida tu testimonio, porque se levantarán falsos testigos contra ti. Se levantarán falsas personas que levanten falsos testimonios en contra tuya. Hablarán de ti cosas que tú no estás viviendo. Eso hicieron con Jesús. ¿Quieres verlo? Mateo capítulo 26, por favor. Mientras tú estés bien delante de Dios, el falso testimonio o la acusación o la mentira no te pueden apartar ni apagar de Dios. Mateo capítulo 26, verso 59 en adelante. Pero léelo desde el verso 57. Y los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote. ¿Ya lo tiene ahí? Al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro les seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote. Y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Verso 59, los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban ¿qué? Falso testimonio contra Jesús para entregarle a ¿qué? A la muerte. Se levantarán personas que busquen falso testimonio contra ti. Cuando tú escuches una mentira, un engaño, tú ve a la raíz, no creas todo lo que dicen. Hay un dicho que dice: no todo lo que brilla es oro. Y mira aquí, Cristo, se levantaron falsos testimonios que acusaran ¿contra quién? Contra Jesús. Dice, para llevarlo a muerte, y no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Por al fin vinieron 2 testigos falsos
y dijeron: este dijo. Ojo, ¿qué vinieron? Testigos falsos. Vendrán testigos falsos, mensajeros de parte del diablo, para que hablen en contra de ti, que te levanten un falso testimonio. Pero ¿qué dijeron? Y al fin vinieron y estos falsos y le dijeron: este dijo, ojo, este dijo, puede derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo o el Hijo de Dios. Verso 64. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre de Dios y viniendo en las nubes del cielo. ¿Buscaban qué? Buscaban. Siempre buscaban un falso testimonio, pagaban falsos testigos para derribar el ministerio de Cristo, que hablaran en contra de Jesús, cosas que Él nunca ha dicho, cosas que Él nunca ha hecho. Y ellos trataban de buscar un falso testigo. Por eso, hermano, cuídese usted en todas las áreas. Cuídese con quién anda. Cuídese con quién habla. Amén. Mire lo que dice Hechos, por favor. Hechos. Hechos capítulo 6. Verso 13. Léelo desde el verso 8, por favor. ¿Ya lo tiene Hechos 6? Mire lo que dice ahí. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios, señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirené, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Ojo con esto, no podían, le tenían envidia. Y mira lo que dice el verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solicitaron al pueblo, o sea, lo alborotaron a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrestaron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído, ojo con eso, pues le hemos oído decir que es Jesús de Nazaret, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todo el pueblo que estaba sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, volvieron su rostro como el rostro de un ángel. Lo vieron. Se levantarán falsos testigos. Ojo con eso. Que todo lo que tú hagas, escucha esto, todo lo que Esteban hacía era fuego que agradaba a Dios. Era una sabiduría tan impresionante que tenía Esteban de parte del Dios vivo, que todo lo que hablaba Esteban, todo lo que hacía Esteban, todo lo que aún Esteban decía, era un fuego agradable delante de Dios. Jesús mismo en persona, su testimonio y todo lo que él hacía para los hombres y para el Padre era un fuego agradable delante de él.
Y todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra debe ser fuego agradable para Dios. El celo de la casa de Dios debe consumirte a ti. Por eso te digo, cuando tú veas a una persona, ve con uno o dos. Si no hay, ve solo. Pero nunca creas falsos testimonios. ¿Sabe yo cómo corté eso en mucho tiempo, no? Yo tengo la costumbre, cuando alguien me habla mal de alguien, yo lo escucho. Yo le digo, sí, bueno, tremendo, ¿no? Bueno. Y busco a la persona de quien me habló. Yo lo hago así. Busco la persona y ahora sí le digo, siervito o hermanito, ven. ¿Qué era que me estabas hablando tú de él? Quiero que se lo digas lo que me dijiste a mí. Y acá hay testigos que yo confronto así a la gente. Porque eso de que me dijeron, es que escuché, no, eso no. A mí me gusta así porque así es donde se corta ¿qué? El pecado de la murmuración. Y cuando tú te vuelves caneca de basura para escuchar murmuración y seguir extendiendo el chisme, créame que estás ofreciendo fuego extraño delante de Dios. Es tremendo. Cuando alguien juzga a un hermano porque ha caído, se ha debilitado, usted está levantando un fuego extraño delante de Dios. Termino con esto. Todo lo que le damos a Dios es como una ofrenda. Esto no habla de dinero, ¿no? Todo lo que le damos a Dios es como una ofrenda. Cuando tú vas al culto, ¿qué estás haciendo? Dando una ofrenda, dando amor a Dios. Cuando tú hablas con tu testimonio, donde quiera que estés, ¿qué estás dando? Una ofrenda delante de Dios. Eres una ofrenda para Él. Pregunto esto, ¿será que Dios recibe todo lo que nosotros le damos? ¿Qué dice usted? Dios no recibe todo lo que nosotros le damos. Dios recibe las ofrendas que le agradan a Él. Todo lo que no le agrada, todo fuego extraño que queremos levantar delante de Él, Él no lo recibe. Él recibe la ofrenda que le agrada a Él. Y cuando tú le das una ofrenda, no estoy hablando de dinero, estoy hablando de tu vida, estoy hablando de tu testimonio, estoy hablando de que esa ofrenda sea agradable a Dios, que te consagres para Dios, que ames la obra, que te consuma el celo de la casa de tu Padre. Esto es una ofrenda. Y cuando tú le das una ofrenda agradable a Dios, dice la palabra que toda ofrenda tiene respuesta de parte de Dios. Tiene respuesta de parte de Dios. No todo lo que la ofrenda, lo que le das tú, recibe. Por eso debo ser testimonio donde quiera que yo esté, donde quiera que yo ande, con quien yo hable. Yo debo mirar con quién me ajunto. Hay un dicho que dicen en el mundo: dime con quién andas y te diré quién eres. Si te ajuntas con lobos, aullar aprenderás. Si te ajuntas con siervos temerosos, aprenderás a conocer y a temer a Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Qué pasó con los hijos de Aarón, con Abad y Abiud? Dice que fueron consumidos. ¿Sabe por qué? Porque mire lo que dice en Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Los hijos de Aarón se quisieron burlar de Dios. Y hoy, ¿cuántos hay dentro de las iglesias en el mismo estado? Burlándose de Dios, ofreciendo fuego extraño en todo tiempo. Se burlan. Una cosa son en la iglesia y otra cosa son afuera. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice así: no os engañéis, léalo por favor.
No os engañéis, Dios no puede ser burlado. No os engañéis, dice. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si usted siembra para la carne, ¿qué recoge? De la carne, corrupción. Si usted siembra para el espíritu, del espíritu segará. No siempre, dice. Cuídese, hermano. Cuidémonos todos. Porque más cuando vemos que el tiempo de Dios está cerca. El tiempo de Dios está cerca. Y seguiremos viendo hasta que Él venga cómo se levanta fuego extraño en toda parte. Y que Dios nos guarde y que Dios los guarde. Padre, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la Iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.